Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando en el tiempo, explorando nuevas rutas, parajes y todo tipo de estructuras antiguas, recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Eso sí, siempre acompañados de Alma Mínguez, Un saludo, aventureros. Daniel Cordero, Un saludo, aventureros. Jaime Barón Un saludo, aventureros. y el que os habla, Víctor Vera. Y bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos ante el misterio, nos adentraremos en las profundidades, saludaremos y como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de nuestra serie de grandes misterios y en este caso toca hablar de la Fosa de las Marianas. Y bien, nos dejamos la continuación de este tema. Esperamos que os guste. Voy a comentar otro descenso que hicieron. ¿Vale? Es la misión DSV en el 2019, el descenso más profundo y múltiple. Protagonista fue Víctor Vescovo, explorador y empresario, y llegó al récord de profundidad de unos 10.928 metros, 20 metros más que el Cameron. Y ha hecho 5 inmersiones en total, de momento. ¿Ves que Y... ¿Sí? Ya está bien, ¿no? Es que has dicho de momento, yo diría que ya está bien, ¿no? A ver si en una de estas el pobre, no sé. crack? Ya lo he hecho 5 veces, ¿ves? Bueno, Sí, un sí, montón. pero que tampoco hace falta llegar al récord mundial, ¿eh? Yo creo que con una ya es más que de sobra. Es ese tipo de cosas que la haces en la vida, tic en la lista y se acabó. No hace falta seguir jugándosela para, no sé, para acabar en la historia. Yo creo que con una vez ya es suficiente. No hace falta de repente llegar a la séptima y de repente pasar a la historia que la palmaste llegando a la séptima. Y si dijeran que allá abajo está lo que más deseas, en tu caso, lo que fuese, ¿irías o no irías? Joder, Dios, es que tendrían que darme unas garantías de seguridad, ¡buf! Enormes, Dani, no sé qué decirte. Por debajo del 10 de fracaso, o sea, yo tendría que pensármelo muy, muy mucho. O sea, es que me has puesto en una tesitura, Dani, muy complicada, pero ya te digo, es que, joder, es complicado. Porque en el caso de Almal, ella lo tiene clarísimo, no necesitamos preguntárselo, pero a mí... Uf, y tendría que ir, y por supuesto, nada de ir solo, ¿eh? O sea, a mí me da algo si bajo solo, o sea, me puedo volver loco del trayecto. Sí, pero aquí iríamos solo ya con garantías y sin suicidio y sin nada extraño, que pueden luego pasar cosas, iríamos solo por la aventura y la exploración. Pero yo ya te pongo que tú en tu caso, si tuvieses ahí abajo lo que más deseas en el mundo, sabes que solo lo encontrarías si bajases allá abajo. El resto iríamos de otras, por voluntad propia si es por explorar. Sí, Bueno, ya, pero a lo mejor iría, pero ya te digo, o sea, mis condiciones son esas, o sea, por supuesto no ir solo, ir con gente, por supuesto, bien preparada, materiales los mejores del batiscafo, o sea, yo no me conformo con materiales de segunda, o sea, que esa es otra, ¿eh? Un batiscafo usado en una exploración, batiscafo que no se vuelve a usar, ¿eh? A mí que no me engañen, o sea, porque no nos engañemos. Ese aparato cuando baja ya sufre daños. Aunque visiblemente no, a lo mejor no aparezca, aunque visiblemente no los veamos, la estructura molecular de ese chisme ya está dañada por la gran cantidad de presión a la que se ha visto sometida. Entonces, no, de segunda mano no, primera, por favor. Yo Bueno, ¿qué hallazgos hizo el tal Víctor Vescovo? Se descubrió un nuevo tipo de anfípodo, un crustáceo parecido a un camarón adaptado a la presión extrema. Se encontraron microplásticos, incluso en la mayor profundidad de la Tierra, confirmando que la contaminación ha llegado a los rincones más inaccesibles del planeta, que es lo que comentabas antes. Y se cartografió con mayor precisión el relieve del abismo Challenger. Y como dato curioso es que se confirmó la presencia de vida en todas las profundidades exploradas, lo que sugiere que incluso en los entornos más hostiles, la vida encuentra la forma de existir. de camino, ya lo dijo Malcolm ¿Quién? en el Jurassic Park.
Ah, ostras, vale, perdón, es que claro, estaba pensando en algún científico y de momento he dicho, vale, contra, que no sabía que habías pasado a las películas. Vale, sí, sí, es verdad, lo dijo. Nada, la verdad es que sí, al final, aunque por muchas barreras que tú pongas a la naturaleza, yo creo que al final la naturaleza se abre paso, ¿no? De una manera u otra. Y si pones muchas barreras, al final sucede, pues eso, la naturaleza da un quiebro, da un giro brusco y al final el que paga las consecuencias es el hombre, es el ser humano. Entonces, mucho cuidado con poner trabas y murallas. Lo que a mí me gustaría comentar que hay otro oceanógrafo, joder, otro científico, que no me sale ahora la palabra, también muy conocido, que es Jacques Cousteau, pero claro, este yo creo que ya no es como el que tú has dicho, Víctor. Este se dedicaba más al estudio de la fauna y la flora, pero no es tan conocido para hacer este tipo de exploraciones marinas, de las profundidades que estamos mencionando. Pero sí que es cierto que Jacques Cousteau también es muy conocido. Y de los más conocidos. Creo, sí, yo creo que no le dejaron ningún submarino, si no sé qué bajaba. No sé El, si, el- el otro Jack le dijo, "Shh, yo soy el único Jack que puede entrar aquí". a ver, yo creo, no lo sé, pero yo creo que alguna inmersión sí que haría, si no varias. No, habría que buscarlo, pero sí que Jacques Cousteau es uno de los más grandes que se conocen. En cuanto a que dedicó su vida básicamente al estudio de la biología marina y demás. Voy a buscarlo a ver. Hmm. La verdad es que ahora mismo, hablando de el Picard, no sé por qué, pero antes me salía el Pollard, pero Pollard es el otro apellido, esto es de la isla de Nantucket, que es cuando en aquel momento el aceite de ballena estaba en auge y se utilizaba como un combustible. Pero es Jacques Picard, no Pollard. Pequeño apunte. Y hay otro apunte que me gustaría comentar, porque Víctor, tú no has dicho nada sobre que tú bajarías. O sea, esta es una pregunta que estamos preguntando y tú has escurrido el bulto y no has respondido. ¿Era una pregunta? Miren que es increíble. Y mira cómo se escabulle el tío. Se sale por la tangente. A ver, a mí sí que me gustaría bajar, pero también le tengo bastante respeto, a lo que a lo que no veo, porque ya cuando estás en la playa y ya no tocas el suelo dices, a ver qué hay ahí abajo. Sí, sí, no. O Ya, sea, ya da no un ver poquito de cosa. también impone bastante. En aguas cristalinas, que desde fuera puedes ver el suelo, ahí no tendría problema. Y depende de en qué lugar del mundo, porque si hay tiburones y cosas así, ya me lo pienso 4 o 5 veces, ¿eh? Ya va a depender mucho. ¿Sumergible o de bajar tú con un traje de buzo? Yo solo, con traje o sin traje, haciendo Apnea. Sí, apnea o apnea. lo que sea. Mm. Si voy con submarino, ya voy más tranquilo. Aunque Yo, debería ir menos, porque cualquier cosa que le pase al submarino, adiós. Pero como ya no me puede morder ningún pez, iría más tranquilito. a ver, el submarino, ir en sumergible es mucho más peligroso que bajar Sí, sí, sí. tú mismo con tu traje. Lo que pasa Por es las que, profundidades que coges, básicamente. pero es Exacto. verdad que el buceo parece una tontería, pero es algo que tienes que hacer con mucha cabeza. Por eso, obviamente, antes de lanzarte a alta mar, tienes que pasar un curso. Porque no puedes lanzarte sin más, tienes que hacer una serie de procesos técnicos también ahí abajo que son importantes. De hecho, a pocas profundidades hay mucha gente que ha muerto por no saber utilizar. Para empezar, tiene que haber siempre dos buceadores, no puedes bucear tú solo. Eso es la primera regla, porque si te pasa algo en el traje o cualquier cosa, tienes que tener pues a alguien que te pueda ayudar. Y segundo, hay muchas reglas que tienes que cumplir, como aprender los signos para hablar debajo del agua, qué quiere decir cada cosa, saber llevar muy bien tu regulador para poder medir a qué profundidad estás. No te puedes cantear muchos metros, o sea, un par de metros que te vayas ya es peligroso para ti. Y Hay que cuanto hacer las esperas, no puedes más subir del tirón. no puedes Mm. subir del tirón, la parada tienes que hacerla seguro y cuanto más te metas a mayor profundidad, obviamente la parada va a ser de más tiempo. Eso tienes que tenerlo ya previsto en la botella que tienes con el oxígeno, porque tienes un determinado... O sea, que tienes que tener bastante cuidado. Además hay una cosa que sucede
y no es tan rara que suceda, que es la intoxicación por gases, es decir, por el nitrógeno y demás, que puede inducirte a un estado de, digamos, no es una locura, pero es como una especie de atontamiento en el que los buceadores llegan incluso a soltarse las cosas y a quedarse ahogados porque se les va la cabeza, ¿vale? Entonces, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas muy, muy cerradas. Hacerlo bien. Es fácil y es un deporte, por ejemplo, que lo puede hacer cualquiera, a cualquier edad. Yo he visto a buceadores muy mayores haciendo buceo y a buceadores que no están en buena forma física ni de lejos, no penséis. O sea, que realmente lo puede hacer cualquiera, pero hay que saber, hay que saber. Y si lo que quieres es probar a ver si te gusta, también puedes hacer un bautismo, que esto es muy facilito, es a 5 metros y ya a 5 metros, de hecho, la mayor parte de cosas bonitas que vas a ver en el fondo marino las vas a ver en los primeros metros. Luego ya cuando se acaba la luz, ya no hay tanta voluptuosidad ni de peces, ni de corales, ni de nada. A cualquier edad ha dicho. También sí, yo vi a un bebé por ahí en pleno... Sí, sí. Bebé no, pero sí que desde bastante jovencito puedes y hasta muy mayor también puedes. Es bastante democrático el buceo. Hablamos en algún episodio de, supongo que fue algún gran misterio también, que hablábamos de cosas sumergidas, que depende del país donde estés, de dónde pertenezcan las aguas y demás. No recuerdo si era por país o había una legislación global, que según la profundidad a la que te quieras sumergir, tenías que subir el nivel de seguridad de las cosas que llevases. La cantidad de gente que te tiene que acompañar, la cantidad de equipo que tienes que tener, duplicidad de submarinos, de todo. Por si algo falla, que tengas otro equipo completo al que te puedas aferrar y poder volver. Entonces, claro, llega un punto en el que ya no es que no quieras o no te atrevas, es que a lo mejor no puedes porque es demasiado caro. Porque tener un submarino es caro, pero tener dos es el doble de caro. Entonces, claro, depende de dónde quieras, hasta dónde quieras sumergirte, pues es complicado. Bueno, y es que un submarino no lo tiene cualquiera. Los ricos y poco más, o los investigadores que tienen la suerte de acceder a uno. Pero normalmente la gente no puede acceder, por ejemplo, a un sumergible. Lo que sí puede es hacer buceo autónomo, pero ya os digo que es carito, ¿eh? O sea, es un hobby muy caro. Hay que tener posibles para al menos hacerlo asiduamente, porque si lo haces de ciento a viento te lo puedes permitir, pero si lo haces, por ejemplo, como mucha gente lo hace todos los fines de semana, ya es carito. Incluso cuando te compras tu propio equipo, porque normalmente al principio lo alquilas. Pero cuando ya eso, las botellas, el barco, generalmente bajas en barco, porque si bajas desde playa es súper engorroso bajar, pero muy, muy engorroso, de verdad. Entonces ya todo sube mucho. Es un deporte caro. Que por cierto, hablando que decíamos de Jacques Cousteau, pues parece ser que no solo fue uno de los grandes, sino que es que inventó la escafandra autónoma. Fue inventada por él y abrió al público y a los científicos un mundo totalmente nuevo con este invento en los años 80. Para que veáis, ya os digo que este hombre se dedicó su vida a esto. Ya me parecía a mí que no hubiera bajado a las profundidades. Ya no sé si lo hizo con sumergible, pero por supuesto buceando sí. No bajó a las Marianas, pero sí que hizo inmersiones. Porque, bueno, la típica imagen que todos recordamos es a él montado en un barco y metiéndose en mitad del océano. Así que no creo que se quedara encima del barco. Ya, por eso. Puede ser. A lo mejor era foto Insta. Muchos investigadores que investigan, pero solo en la teoría, no les gusta hacer el trabajo de campo. Con que lo haga otro y le diga que ha traído, eso sería suficiente. Pero en este caso, pues parece que no. Un saludo al Castelufo, que se ha suscrito también con el Prime. Muchas gracias. Saludos, Castelufo. Saludo. Bien, pues quería abrir ya el tema principal de este podcast. El ovni. Relatos sorprendentes y misterios. Vamos he apuntado 3 cositas. Si tenéis más, las comentamos también. El primero es el blob o el bloop.
un sonido inexplicable. En 1997, sensores submarinos captaron un sonido extremadamente potente, llamado el bloop. Su origen fue desconocido durante años y muchos especularon que podía provenir de una criatura colosal aún no descubierta, aunque algunos científicos creen que podría deberse al colapso de un iceberg y aún el misterio persiste. Tenemos la anomalía de la fosa de las Marianas. En 2016, un sumergible registró un extraño objeto metálico en el fondo de la fosa, lo que generó teorías sobre restos de naves antiguas o incluso tecnología extraterrestre. No se ha confirmado su origen y el hallazgo se mantiene en el terreno de la especulación. Que como es fácil llegar hasta allí para ver qué es, pues Tanto Desde luego. tiempo y no lo quieres mirar, tío. ya les vale, ¿eh? Podrían montar una expedición solo para eso. Para ver si se aclaran de si es una base extraterrestre. Claro, es un trozo de lámina de aluminio que ha salido volando y ahí está. Bueno, la última que tengo por aquí es la teoría de las ruinas sumergidas. Algunas hipótesis sugieren que la fosa podría haber sido el emplazamiento de una civilización sumergida hace milenios. No hay evidencia sólida, pero las anomalías en el terreno submarino han dado pie a conjeturas sobre estructuras desconocidas. A ver, estructuras puede haber muchísimas ahí abajo. Porque todos sabemos que con el movimiento de las placas tectónicas, lo que ahora está arriba antes podría haber estado abajo y lo que ahora está abajo pudo haber estado arriba en cualquier momento de la historia del planeta. Así que a lo mejor, en el momento en el que estaba arriba y montaron una ciudad y luego con el movimiento de las placas, esa ciudad pues pasó a ser parte de la fosa de las Marianas. Así que es posible que hayan estructuras ahí abajo. Que sean de extraterrestres, ya no lo sé. También puede ser. Sabiendo lo que sabemos, podría ser, así que... Yo estoy seguro de que sí. Están ahí abajo escondidos. Si dicen que están en el planeta y no los vemos, tienen que estar en sitios donde no podemos llegar. Estructuras, yo pienso que como no sean extraterrestres, es absolutamente imposible que sea una estructura creada, por ejemplo, por el ser humano, a esas profundidades. Lo que es la fosa mariana es una zona de subducción. Es decir, una de las placas, que es la placa del Pacífico, se mete sobre la otra placa y crea. Pero estos movimientos tectónicos llevan, vamos, estamos hablando de tiempo geológico, estamos hablando de millones de años. Sí que hay movimiento, pero es un movimiento extremadamente lento. Entonces, para que hubiese ahí estructuras artificiales, por así decirlo, que no sean naturales, que parezcan artificiales, que esto pasa mucho, tendrían que ser de otra raza que hubiese bajado y que tuviese la capacidad de llegar a esas profundidades, ¿no? ¿Qué opináis vosotros? Atlantes y cosas de estas. Atlantes, cosas así. Sí, tendrían que ser ellos, pero nosotros como humanos lo veo muy complicado. Yo creo que otra teoría del primer misterio que os he mencionado, sí que es cierto que lo había oído, y algunos no solamente decían que era una criatura, sino que bien podía haber sido el sonido de una ballena grande. Pero claro, sí que es cierto que, a ver, la ballena, pero quiere decir que el sonido, por lo que dicen otros estudios, era bastante extraño y que no parecía corresponderse al de una ballena, así que pues bueno, vete a saber tú, pero los otros dos siguen estando en la cabeza de todo el mundo y el misterio persiste. ¿Eso o fue el erupto de un megalodón? También. Bueno, que con la tontería esta, bueno, como debido a que el misterio persiste, pues obviamente todo esto ha sido aprovechado pues no solamente por novelistas, sino también por grandes directores que se han valido de pues de todo el misterio que rodea a las Marianas para hacer pues historias, películas, series. Por ejemplo, hablando del megalodón, no se han contentado con una, han hecho dos. La segunda pues, la podrían haber ahorrado, pero bueno.
Y obviamente, pues no es la única historia. Precisamente tocando el tema ovni y el tema extraterrestre, que a ti te gusta tanto, pues yo creo que aquí tenemos la película de Pacific Rim, que a través de las fosas marianas creo que hay una especie de portal por el cual entran criaturas de otros lugares, de otros planetas, y el ser humano se ve obligado a unirse como uno solo y a crear esos magníficos robots, digo magníficos porque son grandiosos, son enormes, para combatir esta nueva amenaza. Así que, pues, pues es lo de siempre, ¿no? Cualquier otra historia que capte el interés del ser humano, pues rápidamente es aprovechada para darle forma y así, pues bueno, dar color a una nueva historia. Yo en esa película nunca he entendido lo del muro que construyen. La de Pacific Rim. Sí, porque si son bichos tan fuertes y tan grandes como para pelear contra un robot, ¿cómo pretende detener un muro a ese bicho? ¿O lo revienta? Claro, es que al final un muro artificial son chapas. A la que le pegan los zarpazos salta las chapas. O si Eso quiere lo escala para arriba. Que no acabé de entender lo del muro en esa película. gusta mucho. ¿Vosotros habéis visto la de Attack of Titans? Lo mismo, Es justo lo es mismo. eso. Es eso, o sea, se dedican a levantar muros contra los colosos, esos gigantes, y dices, ¿pero qué hacen? Luego, claro, los revientan como si nada. Y dices, ¡uy, qué ha pasado! Se ha caído el muro, ¿qué va? Es Al que final el muro es sensación de seguridad que se creen que tienen los que están ahí dentro para vivir más tranquilos. Es un placebo. Aquí estamos a salvo porque tenemos un pedazo de muro y no puede pasarnos absolutamente nada. Y nosotros no podemos salir, en verdad estamos encerrados, pero todo bien. Sí, sí, es prácticamente lo que decís. Da esa sensación de seguridad. Es como, por ejemplo, cuando, bueno, creo que lo fuiste tú, Daniel, que lo dijo, seguramente que si alguien entra en tu habitación, un ladrón, la manta antibalas encima de la cabeza, porque nunca, eso seguro que te va a proteger mucho. Entonces, pues bueno, sensación de seguridad más que otra cosa. Porque el muro ese se desploma como un castillo de naipes a la mínima que llega el monstruo y le da un zarpazo o un coletazo, lo que sea. Bueno, quería haceros unas preguntas, pero la mayoría ya las hemos contestado, así que os voy a hacer solo una. ¿Hasta qué punto conocemos realmente las profundidades oceánicas? ¿Creéis que hay mucha cosa más desconocida ahí abajo? ¿O ya con lo poco que hemos visto con estas inmersiones ya lo hemos visto casi todo? yo creo que queda muchísimo. De hecho, el 80% del océano está inexplorado. Lo hacemos por asunción, que esta parte es igual que la otra, pero el 80% del océano está inexplorado. Entonces, lo que hay allí, pues, primero, a nivel biológico, a estas profundidades, incluso mucho menores, conocemos muy poco. Tenemos datos, pero muy pocos datos. Y, por supuesto, es que es una zona, que es lo que decía Jaime al principio, es que estamos hablando de que casi todo lo que es la corteza terrestre está cubierta por océanos. Lo que es la parte de los continentes es muchísimo más pequeña. Entonces tenemos muchísimo, muchísimo por descubrir ahí. Estoy de acuerdo, o sea, totalmente. Podemos asumir varias cosas, la tecnología nos ha dado mucho, gracias a ella pues se han explorado diferentes lugares recónditos, también con ella, gracias a ella hemos llegado al espacio, la luna, también diferentes robots han llegado a Marte, pero de lo que se refiere al océano de nuestro planeta, el fondo marino, quiero decir, pues todavía queda mucho por descubrir, o sea, no, yo creo que solamente sabemos la punta del iceberg. Pues yo estoy todo de acuerdo con vosotros también. Al final es imposible que en todo lo que nos queda por descubrir, ver allá abajo, no haya nada que nos vaya a sorprender. O sea, es mucha cosa que no sabemos de lo que hay en las profundidades. Ni siquiera, para que os hagáis a la idea, ni siquiera hemos descubierto ni el 10% de los buques hundidos durante la historia, que incluso tenemos datos, tenemos cartas de navegación, tenemos diarios, tenemos
por ejemplo, de los archivos de Indias y demás, múltiples viajes que acabaron en naufragio, porque antes era un no parar lo de los naufragios, que sabemos que están ahí y no somos capaces de acceder a ellos. Entonces, si no somos capaces de acceder a un barco que, por ejemplo, está a, pongamos, 200 metros, 300 metros como mucho, o menos incluso, vamos a ser capaces de saber qué pasa todavía más abajo. Por supuesto, queda muchísimo por ver. Yo tengo la curiosidad de saber si, por ejemplo, lo que hemos comentado en la película de Megalodón, me gustó mucho el inicio, ese bioma que estaba separado del resto del océano por esa capa, ¿vale? De diferente temperatura que no dejaba salir, entre comillas, al megalodón que había ahí abajo. Aquello era otro bioma, era totalmente diferente. ¿Cuántos de esos biomas diferentes dentro del océano habrá por todo el mundo? Eso es lo que me gustaría ver a mí. Porque igual que tenemos en tierra desiertos, sabanas, bosques, selvas, montañas heladas, de todo, pantanos, hay de todo. ¿Cuántos biomas diferentes pueden haber por ahí abajo que aún no conocemos? Dentro de la fauna y la biología marina. Yo creo que eso es casi inabarcable, porque incluso dentro de los mismos mares territoriales, dentro de los océanos, la diferencia entre las corrientes, la temperatura, la salinidad y demás son muy diferentes entre zonas de mar y otras. Es decir, hay especies que no podrían vivir a 100 metros de donde viven porque obviamente las características de esa masa oceánica no se parecen nada a la suya. Y aquí, cuando hay algún suceso de tipo geológico, como puede ser un movimiento de tierra o puede ser cualquier cosa que mezcla lo que son las capas oceánicas unas con otras, se ven afectados los biomas de las propias profundidades. Es decir, no solo los animales tipo peces, sino también los corales, que son también animales, y demás. Con esto os quiero decir que sí, hay muchísimos solo por eso. Es decir, ya solo con la variación de temperatura de 1 grado, claro, las rutas migratorias cambian. Porque ya no van tan al sur o ya no les hace falta ir tan al norte. Entonces, ya solo con la variación de 1 grado de temperatura, que tampoco es exagerado, imagínate eso con terremotos, con, yo qué sé, lo que fuese, tsunamis, de lo que sea. Así es. Bueno, esa es otra cosa que has dicho, la temperatura, no lo hemos mencionado. Decimos que la falta de luz, luego el exceso de presión, pero la temperatura, conforme vamos bajando, también desciende. Entonces, son muchas incomodidades. Es otro factor a tener en cuenta. La presión, el tema de la poca luz y luego que se va notando el frío, que parece que no, pero también estudios científicos corroboran que como que el cuerpo cuando le entra el frío, pues más inseguridad, más indeciso y claro, a la hora de tomar decisiones difíciles, la temperatura también es un factor a tener en cuenta. Sí. La temperatura oscila entre 1 y 4 grados. Pues ahí está, o sea... En la fosa de las Marianas. Sí, yo quería comentarlo porque, claro, dices, tan abajo, con 0 luz, pues no hay nada que caliente el agua. Pero claro, a la vez está la presión del agua también hace que no se enfríe tanto, que se mantenga en temperaturas por la propia fricción de la presión con las moléculas. Entonces eso es lo que quería corroborar, pero si me dices que está entre 1 y 4 grados, está bastante bien. Que si fuera menos, entraría en grado ya de congelación y sigue estando en modo líquido. Sí, pero con la presión que hay, es posible estar negativo y no congelarse por la presión. Entonces es lo que quería saber, si era eso, que por presión se mantiene líquido, aun estando en negativo, muy en negativo, o se mantiene más caliente precisamente por eso, por la presión. Pero sí, se mantiene caliente, porque si está entre 1 y 4... Entre 1 y 4.
Bueno, no sabría yo decir si 1 y 4 es caliente, ¿eh? No, a lo mejor tú, porque eres Víctor y estás a 4 grados en camiseta y tan tranquilo. Pero yo creo que con 4 grados me pongo jersey y anorak también, ¿sabes? Sí, 4 grados no es nada. los sumergibles tienen que tener un sistema de calefacción porque si no sería muy, muy incómodo. Pero es verdad que a 1 o 4 grados lo que es la temperatura de fuera es resistible. No estamos hablando ya de menos 50 o menos 100 grados o como sucede, por ejemplo, en otras partes de la Tierra. Bueno, también la salinidad del agua también influye Claro, en que no se congele, claro. claro. Mm. Pensar que si fuese mucho más que eso ya estaría congelada, entonces no, ahí no habría mar, no habría líquido, sería una capa como la que puede haber pues en la Antártida. Hay otra historia que también creo que esta te gusta a ti también mucho, Alma, es precisamente las aventuras del Capitán Nemo, ¿no? Que además, a raíz de las grandes exploraciones marinas, pues sin lugar a dudas, estoy seguro que toda esta historia tuvo que ver con la exploración del fondo del océano, del fondo marino, y bueno, ya sabemos pues las grandes pues bueno, las grandes desventuras que sufrió el pobre capitán un poco investigando lo que no debía, ¿no? Porque una vez que se abre la caja de Pandora ya no se puede volver a cerrar. El Capitán Nemo la lió bastante, ¿eh? O sea, hay que Sí, sí, decirlo. por eso. O sea, el Capitán Nemo haciendo que no. Bueno, que sale en otra. Claro, a la gente siempre, a los directores les gusta luego hacer remakes. El Capitán Nemo sale en la Liga de los Hombres Extraordinarios, con su famoso nave, el Nautilus. Pero vamos, que también con sus exploraciones oceánicas le costó un poco al pobre, le costó un ojo de la cara. Tienes otro ejemplo de cómo el espíritu aventurero y esa imaginación que caracteriza, que es una de las cosas buenas del ser humano, hay que reconocer que también tiene cosas buenas y para mí esa es una de las mejores, ¿no? Este gusto por la aventura y por imaginar más allá lo plasmó Julio Verne en las aventuras del Capitán Nemo cuando ni de lejos había nada parecido a lo que él describe como el Nautilus, con sistemas que después, con el tiempo, se dieron, como ha pasado con mucha de la tecnología, que proféticamente, de alguna manera, este escritor, que además no llegó a salir nunca de su país de origen, fue capaz de compartir con el mundo, ¿no? Entonces es sorprendente. A mí es que Julio Verne yo soy muy fan, ya lo sabéis. Entonces, pues eso. También te conquistó el corazón, no me lo Total, digas. total. De siempre desde cría. Yo Oye, como pues, joder, menuda lista de gente que se ha ganado tu corazón. Elon Musk, Julio Verne, ¿quién más? ¿Quién era el otro? Jacques Cousteau. Elon Musk eh, y lo perdió. Así que bueno, también están los que... Picard también, James Cameron. Sí, Picard es curioso porque cuando Víctor ha dicho Picard, he pensado, ¿tomarían el nombre de Picard siendo este explorador que bajó intrépidamente en los años 60 a las profundidades para nombrar a Picard, el tripulante de la Enterprise que todos conocemos, el Capitán Picard? ¿Lo tomarían de él? Es lo que he pensado. Habría que investigar y si alguien lo sabe podría comentarlo. Sí, habría que. Podría ser, Total. tiene Sí, sentido, ¿no? sí, o sea. Un orador con otro. Sí, sí. Yo quiero comentar esto que has comentado de los escritores de sci-fi, que luego la tecnología va tirando hacia esas invenciones que han hecho esos escritores. Es como lo que hablamos también en un capítulo, en un episodio hace mucho tiempo ya, el motor Warp, que eso es una locura para viajar por el espacio. Pues ya hay científicos, que hay un científico mexicano que nunca me acuerdo el nombre, siempre lo tengo que revisar antes de esto, que teóricamente se puede hacer un motor warp. Y hay otros investigadores que ya hace tiempo que no sé nada de ellos, tendría que volver a buscarlos, que estaban construyéndolo. O sea que teóricamente es posible y físicamente estaban en ello, así que es posible que de aquí no mucho salga alguna noticia con esto, con los motores warp. No me acuerdo yo, pero sí que me acuerdo que lo comentaste esto ya en algún podcast. No sé si alguno de los lanzamientos de la Starship o alguna de estas. Sí, o de tecnología espacial, de naves espaciales y cosas así.
Creo que en ese, o en el de las estructuras, megaestructuras, puede ser que en alguno de esos. Sí, está claro que el ser humano primero imagina y después concreta. Y esto lo vemos, pues, sobre todo en la ficción. Vemos obras de ficción que después, con el tiempo, se hacen realidad en el mundo real. Lo que se dice de si lo sueñas, lo harás realidad. En este caso, si lo invocas o si lo escribes, se puede hacer realidad. Y es eso, si alguien se lo inventa y a lo mejor ese alguien no tiene las capacidades o la economía para poder hacerlo, pero lo deja plasmado en una obra que cualquier otro pueda acceder, si alguno de estos tiene la posibilidad de intentarlo, se puede llegar a hacer. O sea, cualquier cosa que pongamos en los libros rara, extraña, que no exista, posiblemente en un futuro alguien la quiera hacer o la pueda hacer. Es verdad, es totalmente cierto. Incluso muchas cosas que parece que son fantasía o ciencia ficción, quién sabe si en el futuro no se darán de forma normal, como pueden ser, como hemos hablado muchas veces, de los poderes psíquicos, los poderes de la mente. En el futuro quizás incluso con adaptaciones cibernéticas podamos incluso moldear esto para hacerlo de manera física, ya no tener que hacerlo de manera, pues, logrando cierto talento o teniéndolo naturalmente. Mira, salió una noticia hace nada que habían conseguido montar un ordenador, creo que era, con células cultivadas, no sacadas de una persona, sino cultivadas de células humanas, pero cultivadas, las habían implementado en un ordenador, para que sean las células las que muevan ese ordenador. Qué fuerte. Y O sea, es como una placa base, o las tarjetas gráficas, era como un bicharraco así gigante, funcionaba con las células. Entonces eso ya es como un cyborg, ¿no? El medio cyborg, eso. No, porque el cyborg sería un humano con partes robóticas. Eso era un objeto con células vivas. No te lo sé Bueno, pero definir. que funcione con células vivas, que sea como un ser vivo mezclado con tecnología, eso... Sí, pero no tiene conciencia ni tiene nada. O sea, son células sueltas. De momento, claro. De momento. Claro, por ahora. Y que sepamos, porque a lo mejor sí la tiene y no la detectamos. No lo sé. No, o sea, vi la noticia, pero no me paré a detallar, a ver qué había. Era probablemente el ordenador del Dr. Gero. Ahí construyendo los androides C17, C18 y bueno, C19 era ya el otro, C16. Pero bueno, a mí sí que es cierto que me gustaría pedir perdón a Gabrilus porque efectivamente yo no tengo ningún submarino. A lo mejor Víctor, que sí que tiene más pasta, a lo mejor sí que lo tiene, pero yo lamentablemente no. Yo lo siento mucho, yo no tengo ningún Gabrilus, pero yo no tengo ningún submarino, perdón. Pero vamos, que si lo tuviera, tampoco bajaría, ¿sabes? No hay ninguna prisa, se está muy bien aquí, ¿sabes, Gabrilus? Yo tengo que confirmar que tengo más pasta. Tengo macarrones, espaguetis, fideos. Tengo un carrito lleno de paquetes de pasta. Cuando quieras te doy un poquito, me sobra. Y hablando de submarinos, ahora que has dicho esto, he recordado que yo de pequeño, con otro amigo de allí del colegio, intentamos construir un submarino. O sea, cogimos una botella de Coca-Cola de estas de plástico y le pusimos una hélice detrás y hicimos un mecanismo dentro de la botella para que funcionara como un submarino. Al final no lo conseguimos porque había que hacer piezas metálicas, había que hacerlas a propósito para eso y no teníamos ya tantos recursos, pero sí, lo intentamos hacer. Sí. La intención estaba ahí, ¿no? Sí. Llegamos a hacer la hélice de hierro. No recuerdo cómo llegamos a tenerla, pero se hizo. Curioso. Sí. Muy bien, muy bien. No, joder, muy bien, buen trabajo. La verdad es que como trabajo tecnológico está bien, porque yo ya os digo, todo lo que
todo lo que superara hacer el circuito de la pila, la bombilla y el interruptor, eso ya para mí era ciencia ficción. O sea, ya incluso ese trabajo me costó Dios y ayuda. O sea, que si ahora me dices tú de un submarino con una botella de plástico que además luego una hélice y ahora un botón, venga, nos hemos ido a otra galaxia. Conmigo no contéis. Era la clase de tecnología, ¿no? En el instituto. Lo hicimos por libre. O sea, no fue en clase. Sí, fue curioso. Nos faltó hacer los tubos de lanzatorpedos y esas cosas. Joder, lanzatorpedos. Madre mía. Poner armas, o sea, todavía no se sumerge y ya quieren ponerle armas. No. Siempre. Hay que ponerle armas siempre. Le pones un ordenador para investigar, no armas. Un lanzallamas acuático. Vaya, súper útil. Totalmente, vamos. El arma más efectiva bajo el mar. Bueno, sirve para pescar. Lo enciendes cuando pasan peces y para adentro. A comer peces. Venga, y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos las profundidades en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros algunas de nuestras redes sociales para contactarnos. Podéis escucharnos en directo cada semana en nuestro Twitch, saga-galdin, donde grabamos cada episodio y tenemos el chat para que nos comentéis cositas durante el directo. Luego tenemos nuestro servidor de Discord, que es Saga Galdin, y tenéis también en el chat de Twitch el link directo a este servidor. Luego tenemos el Instagram y el TikTok de Alma, que es @alma_mínguez, el de Jaime, que es @jbarongrau, barón con B, y tanto Daniel como a mí nos podéis encontrar como Saga Galdin en cualquier red social. También, además, para aquellos que tengáis curiosidad del evento que estamos montando para octubre, el 4 o 5 de octubre de este año, en Cañellas, Barcelona, le hemos hecho un Instagram, ¿vale? Es Refugio el Aventurero, todo juntito, para que podáis ir uniéndoos y chafardeando cosas, y si nos queréis decir cualquier cosa para participar, pues allí mismo. Así que nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio el Aventurero. Buen viaje, aventureros. Pues muchas gracias, una semana más y nos vemos la semana que viene, aventureros. Pues muchas gracias por estar una semana más y hasta la semana que viene, aventureros. Pues lo dicho, muchas gracias por habernos acompañado en esta exploración marítima y volvamos a la superficie.